Bueno, en este vídeo voy a explicar las derivadas. En todo el vídeo la letra A va a simbolizar cualquier número real y las letras F y G son funciones que van a depender de la letra X, por tanto se pueden considerar expresiones con X. Bien, en las derivadas hay unas normas. Derivar cualquier expresión que no tenga X se va a considerar un número, por tanto la derivada de un número va a valer siempre 0. Ejemplo, la derivada de -3, como esta expresión no tiene X, se considera que es un número y es un número, pues la derivada de -3 vale 0. La derivada de 0, como esta expresión no tiene X, vale 0. La derivada de 1, como esta expresión no tiene X, se considera que es un número y es un número, vale 0. La derivada de un medio vale 0. La derivada de cualquier número real vale 0. Por tanto, la derivada en la raíz cuadrada de 5 vale 0. La derivada del número e. Como esta expresión no tiene X, se considera que es un número, como efectivamente es el número e, por tanto, derivar el número e vale 0. Derivar pi, como esta expresión no tiene X, se considera un número, derivar el número pi vale 0. Entonces, derivar un número, es decir, aquella expresión que no tenga X, vale siempre 0. Y derivar la letra X sola vale 1. Bien, ahora vamos con las reglas. Derivar un número por una expresión con X es poner un igual, copiar el número, poner un por y derivar esa expresión con X. Entonces, ejemplo, ¿vale? Derivar una expresión con X siendo toda ella multiplicada por un número es extraer el número fuera. Entonces, supongamos que nos plantean derivar 3x, un número por algo que tiene x. Bien, pues ese número lo extraemos fuera. Entonces sería 3 por, y ahora derivo lo que tiene x. Y esta expresión derivada de x me han dicho en las normas que vale 1. Por tanto quedaría 3 por 1, ¿vale? Que es lo que pongo aquí. Y 3 por 1 es 3. Supongamos que nos pidan derivar un tercio de x. Como es un número por una expresión que tiene x, el número lo extraemos, ponemos un por y ahora derivamos la expresión con x que quedaría. Bien, la derivada en este caso de x vuelve a ser 1, entonces sería un tercio por 1 y esto lo ponemos en la calculadora y daría un tercio. Multiplicar por 1 es esa misma cosa, ¿vale? Pero quien necesite el apoyo de la calculadora lo puede utilizar. Mete este resultado, esta expresión en la calculadora y obtiene un tercio. Supongamos que nos manden ahora derivar x partido de 3, ¿vale? Esto es lo mismo que un tercio por x, porque multiplicar fracciones es numerador por numerador, 1 por x es x, denominador por denominador, 3 por 1 es 3. Vale, entonces nos mandan derivar esto, pero yo lo puedo pensar de esta manera. Me mandas derivar x tercios, pero eso es lo mismo que derivar un tercio por x. Y es el ejemplo anterior. Un número por una expresión con x, el número sale fuera. Seguimos multiplicando, ¿vale? Esta operación se conserva y ahora derivamos lo que queda, que en este caso es x. La derivada de x es 1, entonces nos quedaría un tercio por 1 y un tercio por 1 es un tercio. Bien, entonces, derivar un número siempre 0, derivar la letra x siempre 1, derivar un número por una función, una expresión con x, es ese número por la derivada de esa expresión con x. Y ahora nos enseñan a derivar una expresión con x sumada o restada por otra expresión con x. Bien, pues cuando tengamos la derivada de la suma, va a ser la suma de las derivadas. Y cuando tengamos la derivada de una resta, va a ser la resta de las derivadas. Entonces, supongamos que nos proponen calcular la derivada de 3x más 2x, la derivada de una suma. Bien, pues va a ser derivar el primer sumando, 3x más, ¿vale? Este signo, esta operación la ponemos aquí. Entonces, derivo lo primero más derivo lo segundo. Y ahora, ¿tú de qué tipo eres? ¿Eres un número? No, porque tienes x. ¿Eres la letra x sola? No.
¿Eres un número por x, por una expresión con x? Sí, entonces eres de este tipo. El número lo tengo que sacar fuera de la derivada y derivo lo que quede dentro. Por tanto, la derivada de 3x es 3 por, y ahora derivo lo que queda dentro, que sería la x, ¿vale? Porque el 3 sale. Bien, ahora más. ¿Cuánto vale la derivada de 2x? Es de este tipo también, ¿vale? Porque no es de este tipo, no es de este tipo y sí es de este tipo. Entonces la derivada de 2 por x sale el 2 fuera, 2 por, y ahora derivo la x, ¿vale? Derivo lo que quede. Entonces lo expresaríamos de esta manera. Derivada de x lo tengo que sustituir por 1 y derivada de x de nuevo sustituido por 1. Por tanto sería 3 por 1 más 2 por 1. Calculadora daría 5. Supongamos que nos planteen derivar 3x menos un medio de x. Esto es la derivada de una resta. Pues derivar la resta es derivo el primer sumando menos la derivada del segundo sumando, ¿vale? Entonces, lo dicho, derivar una suma es la suma de las derivadas. Derivar cada sumando, ¿vale? E irlo sumando. Y aquí la derivada de la resta es derivar cada término, ¿vale? E irlos restando. Por tanto, derivo 3x, ahora menos, derivo un medio de x. ¿Tú de qué tipo eres? ¿Eres un número? No. ¿Eres x? No. ¿Eres un número por una expresión con x? Sí. Entonces el número sale fuera de la derivada y multiplica a la derivada de lo que quede, en este caso derivada de x, menos. ¿Tú de qué tipo eres? Pues eres un número por una expresión con x. Entonces el número sale fuera, sería menos un medio por, ahora derivo lo que queda dentro, derivo la x, ¿bien? Sustituimos lo que vale la derivada de x, que en este caso es 1, y la derivada de x es 1. Por tanto sería 3 por 1 menos un medio por 1, que es lo que pongo aquí. Introducimos este cálculo en la calculadora y obtenemos 5 medios. Bien, entonces ya sabemos hacer todo esto, ¿vale? Derivar un número, la x, un número por una expresión con x, sumas de expresiones con x o restas de expresiones con x. Vamos a ver cómo se deriva la multiplicación de dos expresiones con x. Entonces, si nos mandan derivar f por g, eso va a ser la derivada del primer factor, la derivada de f, por el segundo factor sin derivar, más. Ahora, como antes derivé el primer factor y el segundo lo copié, ahora es justo al revés. Copiamos el primer factor por, y de ahora lo que hago es derivar el segundo factor. También lo que se dice es derivar un producto es derivado del primero por segundo sin derivar más sin derivar derivo el segundo factor, ¿vale? Entonces supongamos que nos proponen derivar x por 3x. Como no es un número, no es x, no es un número por x, no son sumas ni restas de expresiones con x, en este caso es la multiplicación de dos expresiones con x. Le tengo que aplicar esta fórmula. Por tanto, me dicen que derive el primer factor derivada de x, bien, por segundo factor sin derivar, 3x, más, ¿vale? Primer factor sin derivar, x, ahora por, derivo el segundo factor, derivada de 3x, ¿vale? Entonces derivo el primer factor por, copio el segundo factor, más, copio el primer factor, pongo un por y ahora derivo el segundo factor, ¿vale? Lo que hay después del por. Y ahora tengo que observar qué es lo que me queda por derivar. La derivada de x, según la norma, vale 1, entonces tengo que en vez de derivada de x poner un 1, 1 por 3x, ahora más x, ¿y tú de qué tipo eres? Bueno, pues la derivada de 3x no es un número, no es x, es un número por una expresión con x, la tenemos aquí desarrollada. Bien, entonces la derivada de 3x, el 3 sale para afuera, 3 por, y ahora derivo lo que queda dentro, derivada de x en este caso. ¿Qué queda por derivar? Esto. ¿Cuánto vale esto? Pues no es un número, es x. Bien, la derivada de x vale 1. Pues en vez de esto lo debo de sustituir por un 1. Entonces quedaría 1 por 3x, es decir, 3x, más x por 3 por 1. Bien.
3x son 3x y x por 3 por 1, 1 por 3 es 3, son 3x también. Y 3x más 3x son 6x. Al igual que 3 manzanas más 3 manzanas son 6 manzanas. Bien. Bueno, pues ya nos han enseñado a derivar el producto de dos expresiones con x. ¿Cómo se deriva la división de dos expresiones con x? Bueno, pues tal y como para multiplicar, ¿vale?, dos expresiones con x se hacía una suma, como la división es la operación inversa del producto, bien, pues va a constar de hacer lo mismo que el producto, pero en vez de un más hay que poner un menos, bien. Entonces, la derivada de una división de una expresión con x dividido entre otra expresión con x hay que poner un igual y una raya de fracción, eso es lo primero. El denominador se va a copiar y se va a elevar al cuadrado. Y en el numerador se va a hacer lo mismo que la multiplicación, pero en vez de un más se pone un menos. Es decir, vamos a derivar el numerador, vamos a poner un por, copiar el denominador, poner un menos. Copiamos ahora el numerador, un por, y se deriva el denominador. Bueno, veámoslo con un ejemplo. La derivada de x dividido entre 3x. Como es la división de dos expresiones con x, se aplica esta fórmula. Entonces ponemos un igual, una barra de división, copiamos el denominador 3x, ¿vale? Y como está compuesto de más de una cosa, en este caso tiene un 3 y una x, pues todo ello lo expresamos entre paréntesis elevado al cuadrado. Es decir, copio el denominador y lo elevo al cuadrado. Copio 3x y lo elevo todo ello al cuadrado. En el numerador, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner la derivada del numerador, es decir, la derivada de x. Vamos a tener que poner un por, bien. Luego tengo que copiar el denominador, 3x, ahora menos, ¿vale? Copio el numerador, x por, y ahora derivo el denominador. Bien, pues esa es la aplicación de la fórmula. Derivo el numerador por, copio el denominador, menos. Ahora copio el numerador por, derivo el denominador. Y el denominador, que era 3x, lo tengo que poner todo ello entre paréntesis por estar compuesto más de una cosa y elevado al cuadrado. Lo siguiente que tenemos que hacer es ir solucionando las expresiones que debo de derivar. ¿Cuánto vale la derivada de x? Pues nos dicen las normas que 1. Debo de poner 1. 1 por 3x. Bien. Ahora menos x. Y ahora debo de derivar 3x. Todo lo que haya que derivar hay que irlo derivando. ¿Y la derivada de 3x de qué tipo es? ¿Es un número? No. ¿Es x? No. ¿Es un número por una expresión con x? Sí. Entonces el número sale fuera, entonces quedaría 3 por, y debo de derivar lo que queda dentro. 3 por la derivada de x. Tengo que seguir derivando porque me queda derivar x. Pero derivar x ya es la norma, ¿vale? Y siempre vale 1. Por tanto, nos quedaría 1 por 3x, bien, ahora menos x por 3 y en vez de derivada de x pongo 1. El denominador no se trabaja, ¿vale? Cuando tenga que derivar un cociente, se copia siempre el denominador, se eleva al cuadrado y se deja así tal cual. Eso mismo se copia el denominador, se vuelve a copiar, no se trabaja, ¿vale? Se trabaja el numerador, en donde va a haber una resta, en donde tenemos que en cada sumando tener que calcular derivadas, ¿vale? Tuvimos que calcular esta derivada que valía 1 y esta derivada que vale 3, ¿vale? Entonces, bueno, vamos aquí y nos quedaría 1 por 3x, bien, y ahora menos x por 3 y la derivada de x hemos dicho que la íbamos a sustituir por 1. Bien, 1 por 3x es 3x, ahora copio el menos, 1 por 3 es 3, por x 3x, bien. Se hace la operación del numerador, 3x menos 3x daría 0, dividido entre el denominador que hay que copiarlo, y 0 entre cualquier cosa daría 0, ¿vale? Por tanto, la derivada que nos han propuesto inicial de x dividido entre 3x daría 0. Una persona se podía haber dado cuenta de lo siguiente. Entonces, nos mandaban derivar x dividido entre 3x, pero si la
Si la expresión que nos mandan derivar se puede simplificar, primero se puede simplificar y luego derivar lo que quede. Entonces, como la x del numerador, ¿vale?, está multiplicando a toda la expresión del numerador y la x del denominador también está multiplicando a todo lo que haya en el denominador, en este caso un 3, se puede tachar lo común, ¿vale? Se puede tachar lo común que multiplique tanto a todo el numerador como a todo el denominador, en este caso x. Si lo tachamos nos quedaría un 1 que siempre multiplica a cualquier cosa. Entonces aquí nos quedaría un 1 y aquí nos quedaría el 3. Y ahora tendríamos que derivar esta expresión. Entonces, ¿esta expresión de qué tipo es? ¿Es un número? Pues sí, porque no tiene x. Entonces la derivada de un tercio daría 0. ¿Vale? Por tanto, la derivada de x partido de 3x, bien, daba 0. ¿Vale? Para quien se hubiese dado cuenta, esta expresión se podía simplificar. Efectivamente, me mandaban derivar esto, pero me doy cuenta que es derivar un tercio y derivar un tercio es 0. Si no me doy cuenta, no pasa nada. Se ejecuta la derivada, en este caso, de la división y llegamos a lo mismo, que la derivada que nos proponen tiene que valer 0.